¿Qué tal? Vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Y como nos dice el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Así que siempre cuando vamos nosotros a iniciar nuestra lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos hacerlo con esta reverencia y solicitando siempre la guía, el acompañamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tomamos nuestra Biblia, le damos un beso, porque es Dios hecho palabra, y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para que podamos gozar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar en tu palabra. Te lo pedimos todo esto por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel del campo. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos reconocían sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Viendo que muchos fariseos y saduceos venían a él a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión, y no piensen que basta con decir: somos descendientes de Abraham. Porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo en el granero y la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: ¿soy yo quien necesito que tú me bautices, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos comentar acerca de este capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. También es un capítulo corto, pero lleno de detalles muy profundos que podemos ir desmenuzando, sin querer ser muy exhaustivos para no hacer muy largo este comentario. Vamos a tratar de ser breves, sin embargo, sí es importante que veamos toda la riqueza, así que tengamos una buena sensación de la riqueza que hay en este capítulo 3. Pues bien, comienza el capítulo 3 diciéndonos que lo siguiente dice:
En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Esto es algo importante, predicando en el desierto. Ciertamente nos va a decir que esta predicación en el desierto pues viene explicada por el Evangelio, más bien el profeta Isaías, ¿verdad? Que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y nivelen sus senderos. Pero el mensaje de Juan el Bautista es importante. Nos dice: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Bien, aquí hay un punto interesante. Solamente en el Evangelio de Mateo se va a hablar del reino de los cielos. El resto de los evangelios lo nombrarán el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ya sabemos, este Evangelio de Mateo está escrito para los judíos que se convirtieron al cristianismo. Y para los judíos era algo prohibido mencionar el nombre de Dios, de tal manera que aquí, para evitar caer en esa falta, pues Mateo va a poner el reino de los cielos. Pero algo importante aquí es decir: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Nos está diciendo Mateo aquí que Juan ya está diciendo: para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar al reino de Dios, es necesario convertirse. Y esto ya es un mensaje en sí fuerte y profundo, porque ciertamente podemos pensar que el reino de Dios, el reino de los cielos, es solamente decir: creo en Jesús, creo en el amor de Dios, creo que Dios me creó, creo que Dios es mi Padre, ¿verdad? Que Él me provee todo. Pues sí, efectivamente. Pero si no hay de fondo en tu corazón, en nuestro corazón, un deseo de obedecerle, apartándonos a un lado del pecado, dejando nuestra vida de desobediencia, pues difícilmente vamos a poder entrar a ese reino de Dios, a ese reino de los cielos. Y entonces, bueno, lo va a ir diciendo Jesús más adelante, lo vamos a ver en los capítulos que vienen, donde Él es muy claro al decir esto. Efectivamente, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que viene a salvarnos, Jesús, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros, pero hay una condicionante que es convertirse, creer en el Evangelio, nos va a decir también Jesús más adelante en este mismo relato de San Mateo. Y bueno, viene después la referencia a el libro de Isaías, del profeta Isaías 43, que habla de esta voz que clama en el desierto: preparen el camino al Señor y nivelen sus senderos. Dice: llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura. Es decir, nos está haciendo referencia a la figura que teníamos de los profetas, ¿no? Diciendo precisamente que Juan es un profeta. Recordemos que Juan Bautista es hijo del sacerdote Zacarías, de modo que es hijo de un sacerdote. Y por lo cual podríamos decir que Juan ya tenía una misión muy especial por el hecho de ser de esta tribu sacerdotal a la cual pertenecía Zacarías, su padre. Pero bueno, aquí nos dice que él se fue a vivir al desierto. Y con esto nos da también a entender que el desierto es un lugar especial, un lugar de encuentro. El mismo Jesús se irá al desierto. Más adelante lo vamos a ver, que el mismo Jesús se va al desierto. El desierto, recordemos, para el pueblo de Israel era el lugar del encuentro con Dios. De modo que este profeta, Juan el Bautista, viene en nombre de Dios como el precursor, porque viene anunciando: preparen los caminos al Señor, preparen los senderos, preparemos en nuestro corazón a recibir el mensaje de Dios. Y bien, nos dice que Juan se vestía pues como se vestían los profetas muchas veces, ¿no? Que estaban en el desierto de una manera muy modesta, de una manera en la que solamente, digamos, de una manera muy humilde, pobre, porque su todo es Dios. Y nos va a decir también: acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos reconocían sus pecados y Juan los bautizaba. Bueno,
El bautismo. ¿El bautismo lo inventó Juan el Bautista? Ciertamente que no. Ya existía, nos dicen algunos historiadores del pueblo judío, nos dicen que ya antes, unos 150, 200 años antes de Cristo y todavía después, pues empezó un movimiento no solamente con los judíos, es decir, no solamente en Israel, sino en varios pueblos vecinos, se tenía esta idea de los baños purificadores, ¿verdad? De hecho, podemos ver que en las cuevas, más bien en las edificaciones de Qumrán, encontradas en 1947, el siglo pasado, pues había, al igual que en el Templo de Jerusalén, piscinas para lo que eran baños de purificación. Recordemos aquel episodio donde Jesús llega al templo de Jerusalén y hay un paralítico que está cerca de la piscina de Betesda, pero siempre que se quiere acercar, cuando se agitaban las aguas, que en ese momento adquirían un carácter de sanación, pues siempre alguien se le adelantaba, ¿no? Y Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sanado? Creo que es por ahí en San Juan, en el capítulo 5, si mal no recuerdo. Por ahí está este relato, ¿no? del paralítico que está en el templo de Jerusalén y quiere acercarse a la piscina de Betesda. Bueno, pues así había también en las edificaciones de Qumrán, también se encontraron piscinas, baños de purificación. Entonces, sabemos también que en la ley antigua de Moisés, bueno, pues había muchos ritos de purificación, las famosas abluciones, lavarse las manos después de ir al mercado, todo esto, purificarse, las purificaciones después de salir o de ir a cazar, o etcétera, ¿verdad? Había muchos ritos que, bueno, podríamos pensar nosotros en la visión actual del siglo XXI, pues que era una manera de Dios enseñarles a los judíos a ser higiénicos, ¿no? Pero ciertamente tenía para ellos este valor ritual, este valor religioso de limpiarse de los pecados, limpiarse de las manchas. Recordemos que la palabra pecado significa, ¿verdad? O la palabra pecado significa mancha, ¿no? Entonces el pecado es algo que mancha al hombre, precisamente hablando ya en sentido espiritual también, y que nos hace indignos de estar en la presencia de Dios. Y por eso, para entrar al templo, pues había toda esta cuestión de las purificaciones, ¿verdad? Bien, entonces ya nos habla aquí de que se acercaban a Juan el Bautista, que bueno, por algo le valió este título de El Bautista, ¿no? Por su fama, por esta cuestión que él ya venía anunciando la venida del Mesías. Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 3 cómo lo dice. Pero algo aquí interesante es que cuando ve que se acercan los fariseos, dice, y los saduceos, recordemos que, como ya habíamos comentado, los historiadores de la época de Jesús mencionan a tres grupos importantes dentro de la sociedad judía, que eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Esenios que no son mencionados aquí en la Sagrada Escritura, propiamente en los Evangelios. Pero ciertamente nos haría pensar que probablemente Juan el Bautista tendría alguna asociación o nexo, ¿verdad? Alguna conexión con la forma de ser de los esenios, toda vez que las edificaciones de Qumrán ya manejan, como ya les digo, esta parte de las piscinas de purificación, para los ritos de purificación de los judíos. Sabemos también por estos historiadores que en el templo de Jerusalén los mismos esenios tenían su parte, ¿verdad?, de donde podían ellos llegar y digamos, ofrecer sus sacrificios ahí en el templo. Pero bueno, aquí lo interesante es que no menciona a los esenios como contraparte de Juan el Bautista. Entonces, bueno, si eran esos tres grupos, pues aquí Juan el Bautista está, digamos, claramente, digamos, llamando la atención a los fariseos y a los saduceos. Y los llama de una manera muy fuerte, raza de víboras, que ciertamente nos evoca a la víbora, a la serpiente del jardín, ¿verdad? Del jardín del Edén, aquella que a través de mentiras, a través de verdades a medias, engaña a Adán y a Eva para que caigan en el pecado, ¿no?
y en la desobediencia. Y dice, ¿quién les enseñó a participar del juicio inminente? Algo importante aquí, ya está hablando Juan el Bautista de la presencia de un juicio, y va a hablar del Señor, va a hablar también como un juez que viene precisamente a hacer este juicio. ¿Estaríamos hablando del juicio final? Pues no, es más bien como que es un tiempo de juicio para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, precisamente porque aquí Juan el Bautista está criticando a los grupos que eran prácticamente las autoridades, los fariseos y los saduceos, que eran los que primordialmente estaban en el Sanedrín, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo aquí que viene un juicio para con estas autoridades, para con esta forma de vivir del pueblo. Dice, den frutos que prueben su conversión. Aquí claramente está diciendo, bueno, pues la forma que ustedes tienen de actuar no está dando... No da evidencia de una conversión. No piensen que basta con decir somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Y dice, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Es necesaria, viene diciéndonos antes, la conversión. Tenemos que dar frutos de misericordia, frutos de conversión, frutos de servicio a los demás, lo que más adelante nos irá diciendo Jesús, ¿verdad? Que estos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas se tienen que ver en nuestro amar al prójimo como a nosotros mismos, y todavía más nos dirá Jesús, amarlo como Jesús nos ha amado. Pues bien, vamos aquí, dice, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Yo los bautizo con agua, esto es importante, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de quitarle las sandalias, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Recordemos, el bautismo es este baño de inmersión, sumergirse. Y dice Juan, yo los sumerjo en agua, pero este que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle las sandalias, él los sumergirá, es lo que significa la palabra bautizar, los sumergirá en Espíritu Santo y en fuego. Jesús viene a llenarnos, a rodearnos, a vestirnos de su Espíritu Santo, y viene también a entrar en una etapa o en un fuego purificador, en un fuego del amor de Dios, que tiene todas estas connotaciones, ¿verdad? El amor de Dios, la purificación, el sufrimiento, ¿verdad? Porque el fuego quema, porque el fuego duele, porque el fuego sí calienta, pero si estamos inmersos, si estamos sumergidos en fuego, pues el fuego quema, y el fuego purifica, y el fuego hace que todas las impurezas sean eliminadas, ¿no? De tal manera que igualmente el fuego transforma. Toda esta connotación tiene el bautismo que Jesús traerá. Es un bautismo, a diferencia del de Juan, que es solamente una purificación, un prepararse, un disponer para la conversión, un dar seña de nuestro arrepentimiento, de nuestro deseo de cambio. Pero Jesús viene con un bautismo que efectivamente no solamente sugiere un cambio, sino que lo realiza. Y esta es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo con más reminiscencias del Antiguo Testamento, y el bautismo cristiano. Juan nos dirá que también los judíos bautizaban, algunos judíos bautizaban, y que bueno, después habrá un momento en el que precisamente los seguidores de Juan el Bautista y los seguidores de Jesús, concretamente muchos de ellos que vienen de ser seguidores del Bautista, pero que escucharon ese llamado de Juan el Bautista, aquí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fueron tras Jesús, se separa en dos grupos que ambos empiezan a bautizar. Vamos, el de Juan el Bautista ya bautizaba, pero los cristianos empiezan a bautizar, los seguidores de Jesús. Y llega el momento en el que hay un conflicto, porque van los seguidores de Juan el Bautista y le dicen a Juan, una vez que ya está preso, le dicen, oye, aquel que tú bautizaste en el Jordán, ahora anda bautizando también
Y sus discípulos también lo están haciendo, porque dice inclusive San Juan en su evangelio, aclara que era más bien los discípulos los que bautizaban, Jesús no. Pero, digamos, ellos adquieren, ¿verdad? Se llevan este gesto religioso de purificación, de deseo de cambio, porque el mensaje de Jesús también va a ser similar: arrepiéntanse y crean en el evangelio. De tal manera que como si fuera un cambio de estafeta, ¿verdad? Los seguidores de Jesús continúan con esto, pero los que se quedaron con Juan el Bautista, ¿sí? Los que se negaron, digamos, a cambiar de líder, pues van y se quejan con él. Oye, ¿qué onda con este chavo? ¿Qué pasa con este que, bueno, ahora ellos también están bautizando, te están haciendo la competencia, podríamos decir? Y Juan les dice: conviene que él crezca y que yo disminuya. Y esto va a ser una señal importante para los seguidores que todavía tenía Juan. Sin embargo, bueno, pues aquí nos queda claro que no todos se fueron tras Jesús. Bien, entonces Juan aquí hace esta diferenciación, Juan el Bautista. Ya tiene en su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo en el granero y la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Nuevamente aquí ya tiene una connotación de lo que podría ser el juicio final, lo que nosotros entendemos, donde finalmente se va a separar el trigo de la paja, lo llama aquí, o el trigo de la cizaña, y la cizaña y la paja serán quemadas en un fuego que no se apaga. Aquí ya empieza a hablar de lo que sería, pues podríamos pensar en el infierno. Ya Juan el Bautista aquí ya nos está hablando de una nueva doctrina, diríamos, ¿no? Porque ciertamente en la doctrina judía, farisaica, ¿no? De los rabinos, todos estos, hablaban más que nada, pues se hablaba de Sheol como el lugar de los muertos. Pero va a ser Jesús y Juan el Bautista con esta connotación de no un lugar como el Sheol, que era el lugar de los muertos, sino el concepto de la Gehenna. Más adelante vamos a ver cómo Jesús habla de esto en este mismo relato de San Mateo, ¿verdad? Pero ¿qué era la Gehenna? Bueno, la Gehenna era este lugar fuera de la ciudad donde se quemaban los desperdicios. Entonces, como diciendo, todas aquellas almas que no logran la salvación fueron un desperdicio y se van a ir a quemar a un fuego que no se apaga. Luego dice: vino Jesús a Galilea y se presentó para que Juan lo bautizara, ¿verdad? Juan se resistía, pero Jesús le dice estas palabras: olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Es decir, en otras traducciones dice que es importante, es necesario que cumplamos con toda justicia, o que cumplamos la voluntad de Dios, también se dice, ¿no? Aquí lo dice, lo que Dios ha dispuesto. Pues bien, los primeros padres de la iglesia, cuando mencionan o comentan esta parte del bautismo de Jesús, mencionan que desde luego Jesús no necesitaba ser bautizado, pero Jesús se somete, como se sometió en su niñez, a todos los ritos de la circuncisión, de la presentación en el templo, etcétera. Como buen judío, también se va a someter aquí en esta cuestión ritual, que ya era algo que cundía, digamos, hasta cierto punto. Como ya les digo, el bautismo no solamente lo hacía Juan el Bautista, había otros grupos religiosos dentro del mismo judaísmo que también bautizaban, pero la atención aquí, o sobre el que se centra Mateo, es sobre el Juan el Bautista. De tal manera que ya era algo que el pueblo judío veía como algo dispuesto por Dios, ¿verdad? Como ya decíamos, tomando en cuenta que en el Antiguo Testamento estos baños rituales, estas purificaciones, tenían ese sentido de disponer el alma para estar cerca de Dios. Entonces Jesús igual se somete a esta parte del bautismo. Como digo, los primeros padres de la iglesia dicen que más bien el que bautizó a las aguas fue Jesús, ¿no? Precisamente porque a él, al tocar en las aguas, las purifica y bendice para lo que será después el bautismo cristiano. Un bautismo que, como ya hemos dicho, tiene una connotación más de regeneración, un bautismo de cambio, un bautismo que modifica al alma, modifica al ser de la persona y lo convierte, como dirá más tarde San Pablo, San Pedro, en un hombre nuevo.
¿verdad? Bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo y entonces podemos ver una vida nueva, que ya es diferente a lo que es el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Entonces, Juan accedió y apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquí esta parte también es bien interesante y muy importante porque estamos teniendo lo que se llama una teofanía, es decir, Dios que se manifiesta, la Trinidad que se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y esto nos va también a recordar lo que Jesús al final del Evangelio va a decir: vayan y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús hay esta triple confesión, este triple testimonio, ¿verdad?, de las tres personas de la Santísima Trinidad manifestándose al mundo, manifestándose primero que nada al pueblo de Israel, comenzando la actividad de Jesús, ya su actividad mesiánica, ¿verdad?, a partir de este bautismo, de este momento en el que se presenta Jesús para recibir las aguas del bautismo de parte de Juan el Bautista, según la voluntad del Padre, pero que toda la Trinidad, es decir, las tres personas, se manifiestan claramente de una manera evidente. Y bueno, esto que dice el Padre de Jesús: he aquí a mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Nos va a recordar también a uno de los poemas del siervo: he aquí a mi siervo en quien me complazco, a quien sostengo, en quien me gozo, porque va a cumplir la voluntad del Padre, porque va a cumplir la misión para la que le fue enviado. De tal manera que aquí también ya este nombre, esta frase más bien que el Padre dice acerca de Jesús, nos prepara para decir que Jesús es este siervo doliente, este siervo, ¿verdad?, que menciona Isaías en sus 4 cánticos, los llamados cánticos del siervo, en el Isaías capítulo 42, en el 49, en el 50 y en el 52 y 53, ¿verdad? En esos 2 capítulos vamos a ver los cánticos del siervo, y me parece que es al inicio o al final casi del capítulo 52, vamos a buscarlo para que le inventamos, ¿verdad? Que dice, aquí está precisamente, 42, Isaías 42, versículo 1. Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que manifieste el derecho a las naciones. Nos recuerda este momento del bautismo en el Jordán, ¿verdad? Y aquí ya nos está hablando de que es el siervo en quien el Padre tiene sus complacencias. Pues bien, aquí entonces este capítulo 3 nos vuelve a decir algo muy rico acerca de la misión de Jesús y también de la función del bautismo. Y nos va de alguna manera también a marcar este programa de actividad con el que viene Jesús, el programa del Mesías, que también está, por supuesto, ya previsto en las profecías del profeta Isaías, el llamado quinto evangelista, ¿no? Porque ciertamente tiene muchas características, muchos mensajes que nos van a describir el ministerio mesiánico de Jesús. Pues bien, hasta aquí el comentario del capítulo 3 de San Mateo. Y bueno, después de este momento tan hermoso que hemos tenido con la palabra, pues vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor Dios del universo. Te damos gracias por habernos hablado en tu palabra. Te damos gracias porque nos has hablado al corazón, por esto que hemos aprendido hoy. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que cada día más podamos ser transformados por esta palabra que tú hoy nos das, que transforme nuestro corazón, nuestra vida, y podamos transparentar cada vez más ante los demás
el rostro y la presencia de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.